Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este primer podcast de La Cara del Futuro. Su servidor Jesús Elizondo estará llevando a cabo este programa de manera semanal en este medio de comunicación que es La Nación de la Esperanza. El día de hoy quise arrancar este podcast solo para platicarles del resumen de lo que fue el quinto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, 5 años ya de que se está llevando a cabo este gobierno de la Cuarta Transformación, lo que implica para Nuevo León, lo que implica para el país y algunos puntos importantes viéndolo desde un punto de vista técnico. Lo primero y más relevante, justo cuando empezaba el informe, mencionaban qué es el humanismo mexicano. Ya hemos escuchado al presidente que habla de este modelo del humanismo mexicano, pero ¿en qué consiste? Hay esta concepción errónea que estamos llevando el país hacia el comunismo, que vamos hacia un sistema socialista, que no se está ayudando a los ricos, que no se está atendiendo realmente las causas de la pobreza, pero la realidad es que el humanismo mexicano lo que busca es atender la raíz del problema. Atender primero a los de abajo, a los que menos tienen, para que el dinero empiece a llegarles ahí y ellos estimulen la economía, empiecen a gastar y eso levante a toda la pirámide. Porque de otra forma, la teoría que antes se usaba de que cuando les va bien a los ricos, les va bien a los pobres, pues la verdad lo que nos ha dicho la historia reciente del país es que eso no es cierto. O sea, nosotros podemos ver números de crecimiento económico en los 90, en la primera década de los 2000 con los gobiernos del PAN, y claro, se ve que hay un incremento en el Producto Interno Bruto, pero no hay un incremento en la calidad de vida, no hay un incremento real considerable en los salarios, ni tampoco hay una mejora significativa en la calidad de vida. Entonces, en eso consiste el humanismo mexicano como modelo, tener a las personas como el centro del todo, que las personas tengan para comer, tengan para vivienda, tengan para su vestimenta, más allá de ver los números macroeconómicos, apostarle a la microeconomía. Lo segundo que les quiero platicar es sobre el modelo del estado del bienestar. Hay esta idea de que México, el gobierno, el presidente, toma muchas de estas ideas sociales, de estos programas sociales de Cuba, de Venezuela, etcétera, pero en realidad, si vemos nosotros los programas sociales en los países más avanzados, en Europa, en los países escandinavos, en el mismo Estados Unidos, son la norma, son muy comunes y son inclusive muchísimo más agresivos que en México. El modelo del estado de bienestar, les cuento, surge en Estados Unidos después de la Gran Depresión. El presidente Roosevelt lo manda a hacer y es el economista John Maynard Keynes, inglés, quien propone este modelo en el cual el gobierno invierte fuertemente en la gente, en transferencias, en programas sociales para discapacitados, para adultos mayores y sobre todo en atendiendo la población que más necesita para que esa población sea económicamente activa y genere un fuerte mercado de consumo que levante la economía. Entonces, no somos una excepción, al contrario, México lo que está haciendo con estos programas y con esta visión de estado de bienestar es entrar aún más a este grupo de países que le apuesta al desarrollo, más que al crecimiento de su economía. Además, claro, que ya en los últimos años a nivel internacional, incluido en los Estados Unidos, se ha perdido ya el debate, o sea, de que si el neoliberalismo era bueno o era malo. Claro que trajo algunas ventajas la apertura comercial, pero también trajo grandes desigualdades y grandes problemas que más adelante los platicaremos. Entonces, otro tema importante que se mencionó fue el tema del desempleo. Eh, en cuestión de materia laboral, un logro muy importante fue que se logró eliminar el outsourcing. Al eliminar el outsourcing y se incrementó radicalmente el ingreso del trabajador promedio mexicano. O sea, lamentablemente parecía un concurso nacional a ver cómo hacerle para pagarle menos al trabajador, para que no tuviera derechos laborales. Y esto lo que generó es que hay ahora un récord de trabajadores inscritos en el IMSS, más de 22 millones de trabajadores inscritos con un salario promedio de más de 16,000 pesos mensuales, algo nunca antes visto. También, si hablamos de salario mínimo, el salario era de 88 pesos al día cuando inició el sexenio. Ahorita está en 312 pesos en la frontera, en 207 pesos en el resto del país. Estamos hablando de un incremento de más del 88%. Y si vemos, inclusive comparado con los otros países de América Latina, México por mucho es el que más incrementó el salario mínimo real. Estamos hablando de un incremento de más del 80% en comparación con los demás países. Y esto es importante
porque al darle competitividad a las industrias, a los trabajadores, uno, mejora su calidad de vida, dos, tienen más dinero para gastar y tres, se genera una mayor derrama económica. Esto además aunado a toda la cantidad de empleos que va a estar llegando al país por el nearshoring. Y bueno, hay quien dice o se pregunta, ¿qué tan estable es la economía de México? Durante décadas México sufrió de crisis económicas, podemos preguntarle a nuestros padres, nuestros abuelos, la crisis del 82, la crisis del 94, las devaluaciones del peso, las inflaciones sin control, y hay quienes vaticinan por fines políticos, dicen que México se acerca otra vez a una etapa de crisis económica, que vamos pues ahora sí que a tener una crisis muy grave, pero la realidad es que México es el tercer país del mundo con menos desempleados y con uno de los que tiene más desestabilidad. El reparto de utilidades fue récord por el tema de la eliminación del outsourcing, más de 214,000 millones de pesos repartidos a los trabajadores del país. Ya no hay privilegios fiscales, o sea, las empresas más grandes del país tienen que pagar sus impuestos, se combate el huachicol, no se entrega el dinero a pseudolíderes de la sociedad civil y lo más importante también que se implementó una política de austeridad. O sea, aquí en el norte, claro que tenemos valores importantes de trabajo y demás y de trabajar para tener una mejor vida, pero cuando hablamos de las administraciones, aún y que tengamos un nivel de calidad de vida mayor que otras partes del país, pues al final del día no podemos tolerar que haya un gobierno rico con un pueblo pobre. O sea, la verdad es que había muchos excesos en materia de seguros de gastos médicos, en materia de traslados ejecutivos, y todo eso se ha ido combatiendo. Entonces México tiene una economía sumamente estable, que eso es lo que está haciendo que vengan todas estas inversiones del extranjero, que es lo que está generando además que haya incrementado de manera récord la inversión extranjera directa a nuestro país y que la moneda, el peso, siga estando estable. O sea, y no solamente estable, sino que haya recuperado varios escalones frente al dólar, llegando a los 16 pesos. Ahora, cuando hablamos de los programas sociales, hay quien discute o argumenta pues que verdaderamente no están siendo muy útiles, que no están llegando realmente ayudando a la gente más pobre del país, pero la realidad es que hoy más de 12 millones de adultos mayores reciben su pensión de 4,800 pesos bimestrales. En algunos estados de la República, en algunas de las grandes ciudades, Ciudad de México, Monterrey, pues puede que 4,800 pesos al bimestre no sea mucho, pero hay muchas partes del país en donde lo es todo. Sobre todo durante la pandemia, este ingreso no contributivo que daba el gobierno a las personas de adultos mayores fue lo que les estuvo que pudieran sobrevivir literalmente. Entonces, es sumamente importante. También está el apoyo a las personas con discapacidad. Estamos hablando de más de 1,300,000 personas que reciben apoyos directos y también apoyos a los pequeños productores agrícolas, más de 200,000 pescadores, más de 1,000,000 de fertilizantes que se han repartido y que se entregan de manera gratuita, fertilizantes y precios de garantía para maíz, frijol, arroz y leche. Otro tema importante es el tema del medio ambiente. También se ha dicho de manera errónea que ya no se le está apostando al medio ambiente en este sexenio, que al contrario se ha depredado de manera importante, pues ahora sí que los ecosistemas en el país, que no ha sido prioridad. Pero la realidad es que si nosotros vemos el producir alimentos y el tener una actividad económica, no necesariamente está peleado con tener una protección al medio ambiente. Si vemos nosotros el programa de Sembrando Vida del gobierno federal, es considerado el programa de reforestación más grande del mundo. Hay más de 450,000 comuneros, ejidatarios, pequeños, grandes, que se benefician de este programa y que han sembrado más de 1,113,000 hectáreas. Y esto pues representa más de 1,150 millones de árboles, algo que pues es una cifra récord, más de 37,000 millones de pesos invertidos en esto, y que esto además contribuye a que México logre la autosuficiencia alimentaria. ¿Qué es la autosuficiencia alimentaria? Que en nuestro país se produzca todo lo que consumimos, y eso pues va más allá de un tema de ayudar a los pequeños y medianos productores, sino también es un tema de seguridad nacional, que si hay una guerra en otra parte del mundo, un conflicto bélico, no nos quedemos sin alimentos por tener que estarlos importando de otra nación, al tener nosotros tierras y personas que pueden producir estos alimentos. Otro tema importante que quisiera destacar es el tema del apoyo a los jóvenes. Yo soy joven, tengo 25 años, soy economista por la Universidad de Monterrey, tengo una maestría en Seguridad Nacional por King's College London, por el Departamento de Estudios de Guerra,
y una maestría en Asuntos Públicos Internacionales de Administración Pública por la Universidad de Hong Kong. Y me ha tocado participar en política en varias trincheras, en la sociedad civil, en cuestión partidista, en cuestión de activismo social. Y me ha tocado ver cómo ahora, desde un punto de vista de política pública, de los pesos que se le destinan a los jóvenes, estamos viendo una cantidad sin precedentes que se le da a los chavos. O sea, antes había este estigma de los ninis, que el que no estudia y no trabaja, pues es su culpa, el que es pobre porque quiere, pero la realidad es que no es así. Cada persona tiene una historia, cada familia tiene algo detrás, por qué están en esa situación. Y el programa de Jóvenes Construyendo Futuro da un salario de más de 1,300 pesos a jóvenes que se inscriben en el programa y que se convierten en aprendices en estas empresas y que muchos terminan trabajando en ellas. O sea, después de ser practicantes terminan trabajando en ellas. Tenemos más de 2,643,000 el número de beneficiarios en 5 años, y de ellos 1,639,000, o sea, más de la mitad, fueron contratados y tienen ya un empleo permanente. Ahora, la atención de jóvenes es importante, como bien lo comenté, y se invierten más de 100,000 millones de pesos, 14 veces más que en los 6 sexenios anteriores, imagínense. O sea, una cosa es decir, apoyar a los jóvenes en el discurso, apoyar a los jóvenes pues porque el candidato es joven, porque el gobernante es joven, pero otra cosa es verdaderamente meterle lana a los jóvenes, meterle lana a los proyectos que verdaderamente nos benefician. Otro tema importante es la reforma del Poder Judicial. En México, lamentablemente, la justicia parece que está privatizada. Parece que la justicia es exclusiva para los ricos. De cada 100 delitos, solamente el 1 o 2% termina en una condena y termina verdaderamente en un desenlace. ¿A cuántos no nos ha tocado denunciar un robo, denunciar un asalto, denunciar alguna situación en el Ministerio Público? Ya nunca sabemos nada. Si verdaderamente quieres saber algo, pues tienes que involucrarte, tienes que moverte con contactos para ver cómo puedes obtener información. Y eso pues es lamentable. Y tiene un problema de fondo que tiene que ver con la forma en la que funciona el sistema judicial en nuestro país. Hacen falta elementos, hacen falta recursos, hace falta la aplicación de la ley. ¿Cuántos delincuentes no hay que terminan saliendo a la semana, al mes, a los 2 meses por un error en el proceso, porque contrataron un buen abogado, o por el contrario? ¿Cuánta gente no hay en México que por 1 kilo de barbacoa o por robarse unas papas en el Oxxo está hoy pagando penas, prisión preventiva de 1, 2, 3 años? Entonces, es verdaderamente lamentable y es importante que se lleve a cabo esta reforma judicial que se comentó en el quinto informe que se iba a llevar a cabo de manera pronta y que es una de las siguientes tareas a llevar. Otro tema que les quiero platicar, que es muy polémico recientemente en este nuevo ciclo escolar, es el tema de los libros de texto gratuitos. El tema de los libros de texto gratuitos, les platico cuáles son los mitos y los voy a desmentir uno por uno. Primero, se dice que los libros son comunistas. En ninguna parte del libro se menciona a Che Guevara, se menciona a Fidel Castro, ni nada por el estilo. Yo soy economista, tengo compañeros, imagínense, que estudiaron la carrera de economía conmigo y otras universidades que no le entienden al comunismo, pues menos un niño de primaria. El segundo mito es el tema de los errores ortográficos. Son mínimos, estamos hablando de menos del 0,5% del contenido total, muchísimo menos. Yo tuve libros, además de tener libros de texto gratuitos, libros en inglés de una editorial prestigiosa y tenían errores, aún siendo la 9ª, 10ª edición, libros carísimos que hay que pagar. Entonces esos errores se corrigen y ya. Errores de una letra, de un color, eso se corrige. No es más grande un error que quitar el derecho a un niño en educación. El tercer mito es el tema de las matemáticas, que hay menos matemáticas. Sí, se redujo la cantidad de hojas destinadas a materia matemática, pero eso no significa que no se les va a enseñar de matemáticas, por el amor de Dios. Nosotros ya estamos viendo que el sistema y el modelo actual no funciona. México es de los últimos lugares en las pruebas PISA. Entonces, ¿para qué defendemos un modelo que sabemos que no funciona? No me dejaban mentir. Yo aprendí matemáticas al igual que la mayoría gracias a tener buenos maestros. Tú le puedes poner en un libro 200 problemas a un niño, pero si no hay un buen maestro que les enseñe la lógica, que les enseñe cómo aplicarlos, va a dar igual si son 200 o son 20 problemas. Lo que importa es que el maestro tenga calidad en el contenido y se comprometa verdaderamente a sacar adelante al niño. Otro tema es el tema del mito de la ideología de género, también es una falsedad, no se les está adoctrinando en ningún sentido.
si ustedes revisan el contenido, verán que no se les está diciendo que una cosa está mal o una cosa está bien, sino simple y sencillamente se les está diciendo, saben que esto existe, esto está allá afuera. Se les tiene que preparar para la realidad, porque luego encontramos una incongruencia por parte también de los padres a veces, ¿no? Que sí, no quieren que los niños se enteren de que existen otros tipos de familias y demás, pero pues tienen acceso a tablets y a teléfonos inteligentes y pues sin ningún monitoreo pueden estar observando y les llega publicidad y les llega material de pornografía y material relacionado también con mentiras sobre la sexualidad, sobre la vida y que terminan creyendo y terminan cayendo en malos pasos. Otro tema también es que pues ningún libro va a funcionar sin el apoyo de los maestros. Es importante dignificar al maestro en México, que este es otro tema. Dignificar al maestro en México porque ustedes recordarán, quienes están más grandes que yo, recordarán, el tema de dignificar al maestro es importante porque en su momento el maestro no solamente era quien educaba en la escuela, era quien llevaba a cabo una labor de formación al niño. O sea, antes era impensable que un papá, una mamá fuera y le reclamara al maestro. Hoy en día a los maestros se les reclama, se les reprocha, se les tacha de revoltosos, cuando la contribución que le están haciendo a la sociedad es enorme y es mucho más grande si lo ponderamos con su salario. En este sexenio ya se les asegura que todos los maestros tengan mínimo 16,000 pesos mensuales, que no es igual suficiente para la contribución que le están dando a la sociedad, pero mínimo ya es algo. Entonces, en su momento a los maestros se les atacó, hoy se les tiene que dignificar. Se han basificado a más de 907,000 trabajadores de la educación, pero más que eso, como sociedad tenemos un reto para darles el lugar que se merecen y hacerlos parte de la solución. O sea, no vamos a poder cambiar los lugares y el desempeño académico y educativo de México si los maestros no nos apoyan. Otro tema es el tema del sector salud, que la verdad es que a veces no valoramos. Yo he tenido la oportunidad de viajar a muchos países por trabajo, por estudios. He vivido o trabajado en Sudamérica, en Norteamérica, en Europa, en África, en Asia. Y en algunos de estos países, inclusive países desarrollados, como por ejemplo Estados Unidos, no tienen sistemas de seguridad social. O sea, hay países donde si tú no tienes un seguro médico privado y te da un cáncer, literal te vas a morir. A menos que tengas millones y millones y millones para gastar en tu tratamiento, porque no son tratamientos baratos. Aquí en México, si estás inscrito en el IMSS, si estás inscrito en el ISSSTE o algún esquema de salud pública, si te da una enfermedad de ese tipo, crónico-degenerativa o una enfermedad difícil, sabes, independientemente de la calidad del servicio, que no vas a estar solo, que no vas a estar desamparado. Entonces, por eso es importante apostarle al sector salud en México. Lo primero es que se ha incrementado la cobertura con el programa IMSS Bienestar en 18 estados, que es algo que se comentó en el informe. Se han incrementado el número de enfermeras, casi 21,000 enfermeras y médicos generales especialistas. Además, se adquirieron más de 140,000 equipos médicos, que estamos hablando de también un incremento en el abasto de medicamentos en más del 97%. A más tardar en 3 meses va a haber una farmacia, hablando del abasto de medicamentos en la Ciudad de México, en donde se van a contar con todos los medicamentos que no había, medicamentos sumamente especializados de todo el mundo. Y en esta farmacia central en la Ciudad de México se va a poder solicitar de cualquier parte del país, de cualquier clínica del sector salud, y en 24 horas se les va a enviar. Aclaró además que va a haber un almacén en el Estado de México. Se retomó el tema de basificar a los trabajadores del sector salud, más de 8,860 trabajadores de salud que se han basificado, y se comentó que al final del sexenio todos van a estar. Esto es importante pues para darle certeza a los médicos, que también es común que al igual que con los maestros pues no se les da el salario y no se les da el trato que se merecen. Además, el sector salud de México va a ser uno de los mejores del mundo con el tema del IMSS Bienestar, y se va a atender a más de 50 millones de mexicanos que no tienen seguridad social. Recordemos que México, de los países de la OCDE, es de los países que menos impuestos recauda en porcentaje con su Producto Interno Bruto, y además es de los países con mayor tasas de informalidad, solo después de Colombia, de los países de la OCDE. Y esto evidentemente, en consecuencia, hace que mucha gente no tenga IMSS, no tenga ISSSTE, y evidentemente por sus niveles de ingreso no puedan pagar un seguro privado. Entonces,
la idea de esta apuesta en el programa IMSS Bienestar del sector salud es eso, que si una persona, una señora que tiene un pequeño negocio, que no está de alta, que no tiene esa seguridad social, le da un cáncer, le da diabetes, le da un tema fuerte, no tenga su familia que vender todas las propiedades que tenga o gastarse todo el dinero, vender sus carros para poder hacer que sobreviva unos cuantos años más, sino tener un respaldo del gobierno para que esa persona tenga ese amortiguador social y salga adelante. Ahora, otro tema es el Internet. El Internet, el Internet en México tiene que ser visto no como un servicio privado, no como un tema que se contrata ya, sino como un derecho universal y como un factor para la competitividad. México ya es uno de los países más conectados de Latinoamérica y en este sexenio se ha invertido para que más de 110,000 comunidades del país que no estaban conectadas a Internet ahora se puedan conectar. La Ciudad de México es la ciudad más conectada del mundo, con puntos gratuitos en toda la ciudad. Y se busca que para el 2024 el 94% de los mexicanos estemos conectados a Internet. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros vemos los trabajos del futuro, las industrias del futuro, muchas innovan y funcionan con el Internet. Entonces es gracias a esta herramienta y gracias al acceso gratuito a la misma que vamos a poder ser un país más competitivo. Con las reformas que se han hecho también, antes pues solamente una o dos empresas controlaban esta infraestructura, ahora esta infraestructura en gran parte del país y los gobiernos les están invirtiendo, el gobierno federal, en puntos de acceso gratuito para la gente. Ahora otro mito que también quisiera desmentir, hay esta idea que con AMLO ya no hay obras, o sea que ya las únicas obras son el Tren Maya, la refinería Olmeca en Tabasco, el tema del aeropuerto y párale de contar. La realidad es que hay una cifra récord en infraestructura logística y carretera que se está construyendo en el país. Estamos hablando de más de 53 caminos rurales hechos por comunidades indígenas que participan en la construcción de las mismas con más de 1,752 kilómetros, más de 416 caminos artesanales con una extensión de más de 4,000 kilómetros y además más de 1,044 kilómetros de carreteras libres de peaje, que es otro tema. Por mucho tiempo en México las autopistas que se hacían terminaban siendo un negocio más que verdaderamente un servicio para la gente. Otro tema importante es el tema de la infraestructura aeroportuaria. México es el tercer país con más aeropuertos del mundo. Ya se inauguró el aeropuerto Felipe Ángeles en la Ciudad de México, que está desfogando ya el aeropuerto Benito Juárez. El otro año se va a terminar de construir el tren rápido de Lechería y de Buenavista hasta el aeropuerto y que eso va a hacer que el traslado se reduzca radicalmente. Digo, la verdad es que ya el traslado, aún sin el tren, no es tan largo. Si nosotros vemos ciudades como Londres, como Washington, como París, el traslado de sus aeropuertos al centro de la ciudad son más largos que los del AIFA. Y además se está construyendo el aeropuerto de Tulum y se están modernizando muchos aeropuertos del país que estaban desatendidos. Otro factor importante cuando hablamos de infraestructura aeroportuaria es el regreso de Mexicana. Todos recordaremos en su momento Mexicana de Aviación quebró. No se le pagó, no se les compensó a las aeromosas, a los pilotos. De un día para otro desapareció. Hoy se está rescatando la marca de la aerolínea, se le dio una compensación a los trabajadores y es una aerolínea que va a empezar a operar con el apoyo del gobierno a destinos desatendidos del país, con esta visión de que tener vuelos disponibles, tener aerolíneas, aunque si bien es caro, no es un privilegio, no es un lujo, no es solamente beneficioso para quienes se suben al avión, es beneficioso para las ciudades a las que llegan los vuelos, porque con esos vuelos van a llegar inversionistas, van a llegar turistas a gastar su dinero, van a llegar personas de gobierno a atender los programas, a operar, y entonces tener una mayor conectividad al final beneficia a todos. Otro tema muy importante, otro proyecto que les quiero platicar, es el proyecto del Istmo de Tehuantepec. El proyecto del Istmo de Tehuantepec es considerado por muchos el canal de Panamá mexicano y el proyecto de infraestructura logística más importante en los últimos 100 años. Estamos hablando de la rehabilitación del tren interoceánico que conecta Coatzacoalcos en Veracruz, en el Golfo de México, con el puerto de Salina Cruz en Oaxaca, en el Pacífico. Este proyecto viene acompañado además con más de 10 hectáreas
10 parques industriales en más de 3,000 hectáreas que van a representar inversiones multimillonarias de empresas que van a generar empleos para más de 70 municipios en la región. Que estamos hablando de más de una región que históricamente había estado rezagada en la pobreza. Y esto es importante también si nosotros vemos el Canal de Panamá. El Canal de Panamá en el último mes tuvo problemas por la sequía en los embalses y demás, y se retrasa el cruce de un mar a otro. Y obviamente, aunque este es un canal seco, es un canal de tierra, no puede sustituirlo del todo, sí ayuda muchísimo a la logística entre continente y además ayuda muchísimo para que las empresas se interesen en instalarse ahí, porque van a tener manera de exportar para países tanto en Asia como en Europa y en los Estados Unidos a ambas costas. Otro tema importante es el tema de los trenes. Se mencionó o se hizo hincapié. Si le preguntan a sus padres, a sus abuelos, se recordarán que en México antes había trenes de pasajeros. Antes había la forma de viajar de Monterrey a México en tren, o de México a Guadalajara en tren, o de Guadalajara a otras partes del país en tren. Pero lamentablemente eso se dejó de un lado. O sea, con Ernesto Zedillo se privatizó Ferrocarriles de México, se dejó de tener trenes de pasajeros y las empresas que se hicieron cargo no le metieron un peso al desarrollo de nuevas vías férreas. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo ahora? Se está invirtiendo en trenes rápidos y en trenes turísticos. Estamos hablando del Tren Maya, desde luego, pero también estamos hablando del Tren México-Toluca y de otros proyectos de trenes suburbanos en Guadalajara, el futuro tren suburbano en Monterrey, que en un futuro podrían desarrollarse como vías para conectar áreas del país entre sí. Uno, es más eficiente en cuestión medioambiental. Dos, las tecnologías han mejorado muchísimo. Tres, cuando pensamos en el tema de trenes, pues ni crean que los trenes los tenemos que traer de China o de algún lugar muy lejos. Aquí en México, en Ciudad Sagún Hidalgo, está la planta de Alstom, una de las plantas más importantes de trenes y de vagones del metro en el mundo. Entonces tenemos que aprovechar esa ventaja competitiva. Otro tema importante que les quiero platicar del informe es el tema de que México dejará de importar gasolinas. Por muchos años estuvimos y estamos en esta paradoja de que México es un importante productor de petróleo, lo fue más de manera relativa en otras décadas, pero al final terminamos gastando más porque tenemos que comprarle la gasolina a otros países, particularmente a nuestros vecinos de los Estados Unidos. Entonces, si nosotros vemos los números, en los últimos 15 años hubo una caída constante en la producción petrolera. Se ha apostado también a reparar las 6 refinerías que tenemos en el país con una inversión de más de 70,000 millones de pesos que ha aumentado la producción a más de un 60%. Además, se ha ampliado la producción con el tema de la refinería de Dos Bocas, que al final de año va a producir casi 300,000 barriles diarios de gasolina, y se está por terminar las plantas coquizadoras de Tula y la de Salina Cruz, que con una inversión de más de 6,500 millones de pesos van a tener la capacidad de convertir combustóleo en más de 160,000 barriles diarios. Con esto se busca que México deje de importar gasolinas. Actualmente México importa solamente 250,000 barriles diarios de gasolina, lo que representa solamente el 20% del consumo nacional. Antes era muchísimo más. Ha habido otras inversiones importantes como la de la refinería Deer Park en Texas, que en un año el gobierno recuperó los 600 millones de dólares que costó comprarla. Y también, pues la intención es que ya con estas nuevas refinerías y con la coquizadora, México el otro año ya no tenga que importar gasolinas. Y en materia de energía eléctrica, estamos hablando que se está de alguna forma renacionalizando la industria eléctrica porque se compró 13 plantas de ciclo combinado de Iberdrola, de la CFE, 2 de ellas en Yucatán, y se están modernizando más de 20 hidroeléctricas en el país. México somos un país con muchos recursos naturales, ya lo sabemos desde siempre, y que la misma geografía del país nos permite tener este tipo de plantas o potencialmente muchas más, pero que lamentablemente no se habían estado utilizando. ¿Por qué es importante que estén en propiedad de la nación? Uno, porque el gobierno, mira, hay esta idea errónea de que la electricidad tiene que estar en manos de privados porque el privado cuida más el dinero, tiene que ser competitivo a nivel internacional y es mejor que el gobierno no se meta a cuidar la electricidad. Miren, les voy a platicar. Yo cuando estaba haciendo mi maestría en Londres me tocó el tema de que inició la guerra entre Rusia y Ucrania.
prácticamente todos mis compañeros, incluyéndome, tuvimos que reconsiderar movernos de departamentos que rentábamos, porque aumentaron en un 30, en un 40%. Me tocó ver cómo muchos restaurantes, muchos pubs, muchos lugares tuvieron que cerrar por el incremento tan radical en los costos de la luz. Y es paradójico porque el Reino Unido es de los países que menos depende de la energía rusa. Prácticamente no les compraban petróleo y gas. Ellos tienen petróleo y gas en el Mar del Norte. Pero lo que pasa es que en ese país casi toda, prácticamente toda la electricidad está privatizada. De hecho, tú puedes escoger entre 4 o 5 empresas cuál contratar para tener electricidad en tu casa. Y lo que genera es que sí, cuando hay época de vacas doradas es bajo el precio, pero cuando hay momentos difíciles y suben los precios, el gobierno no tiene forma de rescatar a la gente, no tiene forma de ayudarla. La única forma de ayudarla es subsidiando, entrando a pagarles partes de sus recibos y pues no hay dinero para eso. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, países como Francia, oye, Francia está reconsiderando, de hecho están ya haciéndolo, comprar las participaciones de la empresa paraestatal francesa que produce energía nuclear para poder controlar el precio de la electricidad. Porque el precio de la electricidad no debe ser un factor para el sector privado de hacer dinero, sino más bien es un bien público y es un tema de seguridad nacional. Si tú no tienes precios competitivos en electricidad, no vas a tener inversión extranjera directa. Las fábricas que están en tu país no van a ser competitivas, los pequeños y medianos negocios van a quebrar, la gente va a bajar su calidad de vida porque al pagar mayores recibos pues ya no van a poder comprar la comida que compraban, ya no van a poder gastar en ropa que compraban, hacer los viajes que tenían, o quienes de plano no tienen la capacidad van a terminar colgándose y van a saturar aún más el sistema eléctrico nacional. Entonces, por eso es importante que el gobierno le invierta a estos temas. Otro tema importante es el tema de la pobreza. México, lamentablemente y paradójicamente, siendo un país tan rico en recursos naturales, somos un país que por décadas hemos estado inmersos en una situación de pobreza deplorable. Tenemos por primera vez en décadas una reducción de más de 8 millones de pobres que han salido de la pobreza. Estamos hablando que se ha reducido en más de casi un 6% también la desigualdad. Esto es algo que representa pues un cambio sin igual. Estamos viendo que del 18 al 22 la desigualdad, es otro tema importante, entre los hogares más ricos y los más pobres se redujo de 18 a 15 veces, cosa que pues, es un logro importante. Si vemos la desigualdad por el ingreso en el 2010, cuando gobernaba Calderón, era de 36 veces. En el 22 se redujo la mitad a 17 veces. También se hace énfasis en que los estados más beneficiados han sido estados del sur y sureste del país, que han recibido programas sociales, programas de apoyo. Y no solamente eso, sino que ha habido fuerte inversión pública, que ha pasado de más de 500 mil millones de pesos a 1 billón en 2023. Ahora, el decir que se le está invirtiendo a los pobres, que se le está invirtiendo al sur, sureste del país, esto no significa que a los ricos les va a ir mal. De hecho, si ustedes se fijan, por ejemplo, en el sector financiero, en el sector bancario, este año fue el año récord que más utilidades generan los bancos. Estamos hablando de ganancias nunca antes presentadas y esto tiene que ver con la lógica de que no le tiene que ir bien a los de arriba para que le vaya bien a los de abajo. Más bien, si los de abajo tienen el dinero y empiezan a gastar, eso va a estimular la economía, va a generar consumo interno e inevitablemente va a generar oportunidades de negocio que van a beneficiar a los de abajo, los de medio y los de arriba, a todo el país. También pues estamos hablando de otro fenómeno importante, que es el tema del boom económico mexicano. Como sabemos, durante la pandemia, los países se dieron cuenta que no podían tener lejos la producción de materias primas, la producción de industrias, porque a la hora de ver una guerra, como la guerra de Rusia y Ucrania, o las tensiones que hay entre China y la isla de Taiwán, y todas estas situaciones, se ponen en riesgo las cadenas de suministro. Muchísimas empresas tuvieron paradas sus líneas de producción por falta de chips o faltas de componentes que traían de China. Entonces estamos viendo cómo hay ahora una llegada masiva de empresas de todo el mundo, estadounidenses, europeas y demás, que estaban en China y que ahora se están relocalizando en México. El fenómeno del nearshoring. El fenómeno del nearshoring está trayendo un boom impresionante. Estamos hablando
de cientos de empresas que se están relocalizando al país y que van a traer un crecimiento sin igual en los próximos años. Esto es importante también porque si vemos China, que en su momento se caracterizó por tener salarios muy bajos, hoy ya no los tiene tan bajos. México, aunque si bien ha aumentado el salario en comparación con América Latina, seguimos teniendo salarios bajos. Y por eso tenemos que buscar que la competitividad económica de México no sea solamente los salarios bajos. Tenemos que entrarle a la inversión en infraestructura. Nosotros al final del día somos vecinos del mercado más grande del mundo de consumo, que son los Estados Unidos de Norteamérica, y tenemos más de 40 puertos fronterizos, más de 150 puertos, el tercer país con más aeropuertos del mundo. Y si ustedes se fijan en los proyectos y en las grandes inversiones, el Tren Maya, el proyecto de turismo de Tehuantepec con el tren interoceánico, el aeropuerto Felipe Ángeles, el aeropuerto de Tulum, las carreteras que se están haciendo para facilitar el acceso a los puertos, todo está pensado en convertir a México en un gran hub logístico. Y esto va a traer una derrama económica nunca antes vista. Ahora, otro factor muy importante y que lo vemos cuando hablamos de este boom económico mexicano es el tema de la moneda, el tema del peso, el famoso superpeso. ¿Qué es lo que está generando el superpeso? Primero, el tema del turismo. El 10% del PIB es turismo y gran parte de estos es gasto de extranjeros en dólares y en moneda extranjera, que al cambiarla en pesos aumenta la demanda de la misma. Segunda, los más de 12 millones de mexicanos o más de 40 millones de mexicanos sin pasaporte, pero hijos de mexicanos en Estados Unidos, están enviando como nunca remesas. Estamos hablando de más de 60,000 millones de dólares al año que benefician a más de 12 millones de familias, muchas de ellas de las comunidades más pobres del país. Esto también aumenta la demanda de pesos y por ende mejora el tipo de cambio. Tercero, las inversiones por el nearshoring, todas estas empresas que se vienen a instalar al abrir cuentas de banco en México y comprar a los proveedores mexicanos todos los productos que se ocupan para construir y demás, también aumentan la demanda de pesos. Y esto ayuda a generar una mayor competitividad y es otro signo del boom económico mexicano. Ahora, desde un punto de vista estratégico, geopolítico, ahorita hay una gran preocupación en algunos sectores de la sociedad, porque si vemos los debates en Estados Unidos entre republicanos y demócratas, nos podremos dar cuenta que todos los aspirantes republicanos a la presidencia sugieren que es necesaria una intervención militar en México en distintos niveles, ¿no? Hay quien se limita a decir que lanzar misiles sobre los campos de producción de droga y demás, pero la realidad de las cosas es que no les conviene a ellos y no nos conviene a nosotros. Primero porque no va a resolver el problema. No hay una sola intervención militar estadounidense en los últimos 50 años que haya dejado un país mejor que como lo encontró. Segundo, es una violación tajante a la soberanía. México jamás lo permitiría. Tercero y más importante, generaría inestabilidad económica, desconfianza en las inversiones entre nuestros países. Y ya México es el principal socio comercial de Estados Unidos, por encima de Canadá y por encima de China. Entonces, uno como país pues no puede pelearse con todo el mundo, pues tiene que escoger sus peleas. Y a diferencia de China, pues México no representamos una amenaza de ese nivel. Al contrario, representamos una oportunidad porque les podemos proveer la mano de obra y los recursos que no tienen para poder salir adelante de su estancamiento económico y para poder sustituir muchas de las importaciones que antes tenían de China. Esto lo vemos reflejado en cuánto ha subido el índice de la bolsa. Ha subido el índice de la bolsa en más de un 27% en México. Las reservas también están en un nivel histórico. La deuda no ha crecido prácticamente nada en comparación con el PIB. Estaba en 43%, ahora está en 44%. Pese a la pandemia y pese a que trajo gastos enormes en compra de vacunas, de medicamentos, y pese también al conflicto con Ucrania que ha traído incrementos de precios sin medida en muchísimas materias primas y en muchísimos productos. No se han contratado créditos adicionales tampoco, que es importante, y la clave ha sido la austeridad en el manejo de las finanzas públicas. Si vemos cuánto gastaba la presidencia de la República, la oficina del presidente, esa oficina tan inalcanzable en Los Pinos que era casi faraónica, ¿no? No se podía ni ver con los arbustos que había alrededor. Era alguien no solamente inalcanzable, sino alguien que rara vez hablaba.
gastaba más de 3.600 millones de pesos al año. Solo para que se den una idea, es más que el presupuesto anual de un municipio como por ejemplo la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, que tiene casi 700,000 personas habitándolo. Durante el 2023 se redujo a solamente 600 millones, 6 veces menos. Y además, con el tema del combate a la corrupción, pues se ha manejado mejor el presupuesto. Entonces, yo les quería compartir este resumen del quinto informe de gobierno. La verdad es que es válido cuando hablamos de estos temas tener nuestras diferencias, tener distintas opiniones. Yo soy un convencido de que tenemos que ver todo desde un punto de vista crítico. Si nosotros vemos los mitos más comunes cuando se dice que se está llevando México hacia el comunismo, hacia el socialismo, vemos que al contrario. Actualmente a México, a los ricos, a los banqueros, a las grandes empresas les está yendo mejor que nunca. Porque los impuestos que ahora sí pagan, y tienen que pagar todos, se están utilizando en proyectos de infraestructura que hacen que sus empresas sean más competitivas. Esta inversión en puertos, en aeropuertos, en carreteras, pero sobre todo en la gente, esa gente que al final del día les termina comprando sus productos, es la mejor inversión que pueden hacer. A veces en México, les comparto otra reflexión, el tema de los impuestos parece el tema del huevo y la gallina, y más acá en el norte, que somos gente de mucho trabajo y que pagamos nuestros impuestos sin falta, de los estados que más le contribuyen al presupuesto del país. ¿Cuántas veces no escuchamos comentarios como, es que yo pagué mis impuestos, yo por qué tengo que contribuir más o por qué tengo que contribuir en estos temas? Al final del día, sí, pagar impuestos es una obligación, pero también es una obligación del gobierno gastarlo bien. Entonces no es excusa el no pagar impuestos porque no se está gastando bien. Y tampoco es una excusa no gastarlo bien porque no se pagan bien los impuestos. Entonces el primer paso ya lo dio el gobierno. Ya se está gastando bien. Se está gastando menos en en los lujos, en los excesos, y se le está invirtiendo a la gente que más lo necesita, y que al final ese dinero lo terminan reinvirtiendo en la misma sociedad. Entonces es muy importante que nos informemos de estos temas, que estemos al tanto. Aquí en este podcast de La Cara del Futuro estaremos invitando a distintas personalidades políticas, empresariales, líderes sociales para entrevistarlos, y también estaremos llevando a cabo análisis de temas importantes. El día de hoy, pues en el contexto del reciente informe, quise hacer esta recapitulación de distintos temas. Creo que es muy importante que le entremos a la discusión, que hablemos de cuáles. Yo la verdad es que soy un convencido que la política no es para fanatismos. O sea, cuando hablamos del proceso de la cuarta transformación, más que hablar de un partido, más que hablar de una persona, estamos hablando de un modelo, del modelo del humanismo mexicano, del modelo del estado de bienestar. Y no es un modelo que se haya sacado de la manga. No es un modelo que se haya inventado o que sea un truco comunicacional. No. Es una fórmula comprobada en países europeos, en Estados Unidos, que en momentos complicados han logrado sacar a flote a las economías y a las sociedades de esos países invirtiéndole a las personas. Entonces yo los invito a que veamos más del tema, lo sigamos platicando, y quedo a sus órdenes. Muchas gracias.